venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Un día más, Dios nos da la oportunidad de volvernos a encontrar y sobre todo, como siempre lo hacemos, ¿a quién más que darle las gracias por todos los días que nos da? Por la vida, la salud, el alimento, el techo, los bienes materiales, todo lo que pone en nuestras manos, que es el dueño de todo el universo. A Él primero que todo en esta oportunidad agradecerle por nuevamente permitirnos encontrarnos con usted, querido hermano, hermana, amigo y amiga, que nos escucha y nos sintoniza durante toda la semana, de lunes a viernes, para que juntos podamos espaciarnos, compartir, estudiar, revisar, repasar, o si estamos iniciando este maravilloso estudio, conocimiento que lo encontramos en el mejor de todos los libros que se le ha dado a través de todos los tiempos al ser humano, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia, el libro de origen divino, donde podemos todos los días meditar sobre sus maravillosas enseñanzas eternas, imperecederas, y que finalmente aquellos que son seguidores de lo que está en el contenido de este libro santo, pues finalmente podrán recibir el premio que se ha prometido para los que guardan su palabra, que es la vida eterna. Desde aquí, desde Radio Costa Rica, somos el Remanente Adventista. Queremos darle gracias por su sintonía, que Dios le bendiga y que juntos podamos estudiar un tema más en esta oportunidad. Y como siempre, recordándoles que este es Radio Costa Rica, frecuencia 930 AM, amplitud modulada, y que estamos todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, y que Radio Costa Rica tiene señal para el mundo, www.radiocr.net. Esa es la señal para el mundo de Radio Costa Rica. También queremos recordarles que estos programas, el reprise se pasa en Canal 19 de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes. De 8 a 9 de la noche usted puede ver el reprise de estos programas en Canal 19. Canal 19 también tiene señal para el mundo, www.radiocr.net, Canal 19. También tenemos una emisora que está las 24 horas del día, con una tarima exquisita, deliciosa, bien preparada para la predicación de la palabra, para cánticos, para temas para niños, temas de salud, durante 24 horas del día, todos los días de la semana. Usted tiene el privilegio de escuchar temas enriquecedores y espirituales, y también temas que tienen que ver con el diario vivir en todas las áreas del ser humano, en la 1360 AM, amplitud modulada, en la frecuencia AM, no en la FM. Al final casi del dial usted encuentra el Remanente Adventista Radio en frecuencia 1360. Ahí nos puede sintonizar. También queremos recordarles que tenemos para consultas y oración un teléfono donde usted puede llamar durante las 24 horas del día a cualquier hora. Este teléfono es el 83 14 76 19. Ahí el hermano Carlos es el encargado de atender todas las llamadas de peticiones y oraciones durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 83 14 76 19. Y recordarles también, apreciados amigos y hermanas, que también tenemos en las redes sociales, en YouTube, con el nombre Remanente Adventista CR. Así nos puede buscar, Remanente Adventista CR, y ahí en Facebook usted puede contactarnos y ver la cantidad de temas. Hay más de 200 temas con sus títulos respectivos, sobre cualquier inquietud que usted tenga. Usted puede bajarlos ahí, puede escucharlos, puede verlos, y también usted puede poner sus comentarios si tiene a gusto, y ser parte de este ministerio. Recuerde, con el nombre Remanente Adventista CR en YouTube, en las redes sociales. Y también queremos agradecer, porque también hemos estado invitando, hay gente que nos ha estado llamando, nos ha estado buscando, y recordarles que nosotros nos reunimos todos los sábados en la Iglesia La Verdad Presente, que está ubicada en Coronado. Tenemos la Iglesia La Verdad Presente en Coronado, y tenemos
la de San Francisco de Dos Ríos. Para la de San Francisco de Dos Ríos, para la iglesia, el grupo de allá, usted puede llamar al 83 14 76 19. Usted vive por los barrios del sur, por ese lado, o cerca de la capital, usted puede llamar al 83 14 76 19 y el hermano Carlos le ubicará para que pueda llegar a la iglesia que está en San Francisco de Dos Ríos. Y nosotros estamos en Coronado, de la Bomba El Trapiche, 400 al norte y 200 al este, en el complejo Las Huacas. Ahí hay un gimnasio, estamos al fondo. Estamos todos los sábados de 8:45 de la mañana en adelante. Y siempre pues queremos recordarles que están invitados todos los que quieran acompañarnos a un delicioso almuerzo al mediodía de cocina vegetariana, que las hermanas son especialistas en la comida vegetariana, para que usted guste y pueda acompañarnos con nosotros a un delicioso almuerzo gratuito, y con mucho amor y cariño le estamos invitando para que nos acompañe los sábados. Y recordar que el sábado es el día de congregarse, es el día que Dios establece como día de reposo. En toda la Biblia el sábado es el día de reposo, no es el domingo. Entonces, por lo tanto, le estamos invitando para que usted nos acompañe. También queremos recordarle que la serie de libritos que hemos estado obsequiando aquí, ya vamos por el número 7, tenemos el número 1, que es qué pasa cuando una persona muere, es el tema número 1. El folletito número 2 es el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En este folletito usted encontrará señales muy claras sobre la segunda venida de Cristo y qué tan cerca estamos de ese evento tan extraordinario que pronto acaecerá en este mundo. El número 3, súper interesante, el milenio y la segunda muerte, un tema que mucha gente desconoce. ¿Cuándo empezará el milenio? ¿Cuándo terminará? Bien los versículos aquí en la Biblia. ¿Y qué pasará? ¿Qué es la segunda muerte? Esto casi nadie lo conoce. En este folleto vienen las citas de la Biblia para que usted sepa lo que es el tema de la segunda muerte. El folletito número 4 es el verdadero significado de lo que es el infierno. Cuánto de lo que se conoce como infierno, que usted ha escuchado, está a la luz de la Biblia, o son doctrinas de iglesias, pero ¿qué es lo que la Biblia enseña sobre el asunto del infierno? En este folleto número 4 usted puede informarse sobre el tema del infierno. El número 5, la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, qué tan vigentes, para quién fueron dados y por cuánto tiempo permanecerían. Vienen todos los versículos del Antiguo y Nuevo Testamento para que usted vea qué tan vigente está la ley de Dios. Y el número 7, que fue el último que se elaboró, es el juicio investigador. El número 6, me salté el número 6. El 6 es el sábado en toda la Biblia. Viene un tema muy interesante para que usted pueda saber qué rol o qué papel juega el sábado, tanto en la Biblia como en los mandamientos, y si el sábado está vigente como día de reposo. Esto en el folleto número 6. En el folleto número 7, que fue el último que editamos, es el juicio investigador. Se estará llevando en el cielo un juicio, y sobre qué se hace este juicio y a quién, para quién es este juicio. En este folleto viene toda la información de la Biblia sobre el tema del juicio. Déjeme decirle que estos folletitos prácticamente ya se han repartido cientos de libritos de estos que se han distribuido. No solo hay gente que ha pedido no solo para las diferentes provincias de Costa Rica, sino también que ya han salido hasta fuera de nuestra frontera. Estamos sorprendidos cómo gente está llevando para estos folletos para tenerlos en los países vecinos y países fuera de Centroamérica. Por lo tanto, le estamos invitando para que usted pueda llamarnos y pueda tener estos libritos tan importantes para que usted pueda estudiar en una forma resumida temas tan interesantes. Nada más nos llame y con mucho gusto le hacemos llegar los libros o contactamos para que en algún lugar se le puedan entregar sus libros y puedan ser totalmente gratuitos. Aproveche ahora que Dios le está dando oportunidad para tener material como es tan importante para prepararse y conocer muchos principios de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien, también en forma especial agradecer a todas las personas que nos han venido apoyando con sus oraciones, con sus llamadas, con sus comentarios. Muchas gracias, porque son ya muchísima gente que nos llama constantemente. Por momentos se nos quiere salir un poquito de las manos esto. También en forma especial agradecer a todos los que económicamente nos están ayudando. Inclusive si usted tiene a gusto también ayudarnos económicamente, recuerde que lo que entra aquí al remanente adventista es utilizado únicamente para la predicación del Evangelio. Estamos invirtiendo en materiales, en Biblias, en todo, para predicar el Evangelio. Ese es nuestro trabajo.
que la gente pueda tener todos los materiales necesarios y predicaciones para que se prepare para la segunda venida de Cristo. Entonces, desde aquí, desde lo más profundo de nuestro corazón, muchas gracias a usted, hermano y hermana, amiga y amiga, que de una u otra forma nos ha venido apoyando y nos está motivando para que podamos crecer y seguir adelante. Que Dios le bendiga donde usted se encuentre. Sin más, queremos iniciar en esta oportunidad con el tema. Siempre, como es nuestra costumbre, no vamos a abrir la Biblia sin antes orar. Así que yo le invito a usted, salvo que esté manejando, que nos acompañe en una oración para el tema en esta oportunidad. Oremos. Dios eterno, Padre del Señor Jesucristo, gracias nuevamente en esta oportunidad. Señor, por regalarnos un espacio en el tiempo, Señor, que le has dado al ser humano para que habite este mundo, y nos permites abrir este libro santo, donde encontramos las enseñanzas inmortales y eternas de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, en quien miles de seres humanos en el pasado han puesto su esperanza y su vida, y Señor, un día van a recibir la eternidad. Esta generación y nosotros también queremos, con tu ayuda, con la dirección de tus ángeles y de tu Espíritu Santo, poner la esperanza, nuestra vida, en aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Él, Señor, queremos depositar nuestra vida, nuestra familia y todo lo que poseemos. Por lo tanto, dirige el tema de esta oportunidad que vamos a abrir tu palabra, para que nos enseñes y nos prepares para poder vivir como tú quieres que vivamos, y también que pensemos en una vida futura allá en la eternidad. Bendice estos medios, Radio Costa Rica, Canal 19, la 1360, y a todas las personas, Señor, que están trabajando para que esta emisora y esta televisora pueda, Señor, predicar el Evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Amén. Muy bien, Andy, muy buenos días. Dios te bendiga. Andy está en cabina, nos está ayudando. Que Él bendiga su ministerio, y bendiga a su esposa y a sus hijos también. Gracias por su colaboración. Muy bien, hermanos y hermanas, en esta mañana, en esta oportunidad, los temas que estamos elaborando son sobre la segunda venida de Cristo. Y quisiéramos iniciar diciendo que como seres humanos, todos sabemos que tenemos un principio y habrá un final. Y en nuestro camino y en nuestro pasar por este mundo, debemos de tratar de escoger, de elegir y tomar las mejores decisiones para nuestro bienestar presente y nuestro bienestar futuro. Y eso conlleva que si somos cabeza de familia, si usted es padre o es madre, inclusive hasta un hermano, una hermana mayor, en mayor o menor grado, también lo que tú vayas haciendo conforme pasan los días, las semanas, meses y años, determinará no solo tu seguridad futura, sino también tu estabilidad en todas las áreas. Por lo tanto, es importante tratar de encontrar la fórmula, la receta, para poder asegurarnos nuestro bienestar presente y futuro. Y déjame decirte que la mejor aliada o la mejor ayuda que tú puedas tener para caminar bien, marchar bien y para que todo pueda salir de la mejor manera es que esa aliada o esa ayuda esté en tu vida, y es la palabra de Dios. La Biblia es el libro, es el manual, es el código dado al ser humano para que pueda caminar dentro de los planes de Dios, porque Dios, cuando hizo la Biblia, la hizo pensando en el bienestar y en la necesidad del ser humano. Lamentablemente, el enemigo ha sido muy astuto y de una u otra forma nos ha robado el tiempo y nos ha llevado a un sistema de vida que en sí tal vez la mayoría de las cosas que estamos viendo no son malas, puede que todo sea bueno, pero no hay tiempo para estudiar la Biblia, para conocer su contenido, y aún más grave, hay muchísimas personas que no solo no conocen la Biblia, no la estudian, sino que tampoco pertenecen o no van a ninguna iglesia. Entonces necesitamos entender que la Biblia es el mejor documento que hemos de tener como esa antorcha, eso que alumbra el sendero, para que podamos caminar y podamos funcionar bien.
Yo te invito para que más tarde o mañana anota este capítulo que está en la Biblia. Está en el libro de Deuteronomio capítulo 28. No lo vamos a leer porque es muy largo. Pero en el libro de Deuteronomio capítulo 28, Dios le da a su pueblo Israel en aquel tiempo, le da dos caminos y le dice en este capítulo lo siguiente: bendiciones si eres obediente, si practicas la obediencia, y maldiciones si eres desobediente. Este capítulo encierra 68 versículos y sabes que del 1 al 14 están todas las promesas para aquellos que son obedientes y van a seguir las indicaciones dadas en este libro, del 1 al 14. Pero del 14 al 54, del 14 al 68, hay 54 versículos que nos dicen cuáles son las consecuencias de la desobediente y te grafica bien detalladamente en qué Dios quiere que seas obediente para que te vaya bien, y cuando eres desobediente, en qué eres desobediente, y haciendo eso te puede ir mal. Entonces, te recomiendo que leas Deuteronomio 28, todo el capítulo con paciencia y con calma. De hecho, que el Señor Jesús en San Juan 5:39, el autor y escritor y el que inventó la Biblia, su escrito fue el Señor Jesucristo. Y él dijo en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ellas parece que está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de toda la verdad de Cristo, todas, Antiguo y Nuevo Testamento. Y te dice, ellas dan testimonio de mí. Ahí encuentras lo que yo quiero que tú tengas y que hagas. Entonces, te recomiendo que leas el capítulo número 28 del libro de Deuteronomio. Muy bien, nuestro tema sobre la venida de Cristo siempre está fundamentado en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Hoy leemos el versículo 15 en San Mateo 24 y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y viene entre paréntesis el que le entienda. Este versículo fue explicado, fue enseñado en un programa anterior que tuvimos. Usted lo puede buscar en las redes sociales. Y también el programa de los martes, el hermano Arturo y el hermano Carlos hablaron mucho sobre esto. Yo no me voy a detener sobre esto porque eso ya está prácticamente en temas anteriores. Usted lo puede buscar ahí. Pero es interesante porque del 1 al 14, en estos 14 versículos, Jesús habla de todo lo que iba a acontecer antes de que Él regresara por segunda vez a la tierra. Y presentó todo, pero cuando llega al versículo número 15, Él dice, por tanto. O sea, después de que explica todo, usa dos palabras, por tanto. La palabra por se usa para denotar la causa. Se usa también para denotar el medio de ejecutar una cosa. O sea, él viene diciendo todo esto y como consecuencia, después de los 14 versículos, dice, ahora por, o sea, vamos a ejecutar, va a pasar esto. Y usa la palabra tanto tiene que ver mucho con la cantidad. Y el significado de esta palabra es tan grande, ¿qué tan grande o muy grande? Entonces, por tanto, es la consecuencia que el cielo va a fallar y que el ser humano va a recoger resultado de lo que va a suceder en 14 versículos a través de la historia del mundo antes de la segunda venida de Cristo. Sobre esto hemos hablado también un poquito en temas anteriores, pero entonces en el versículo 15 menciona esto. En el versículo número 16, Mateo 24, 16, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Versículo 17 y 18, el que esté en azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Habíamos hablado sobre lo que fue la destrucción de Jerusalén en el año 70. De hecho, que le estamos recomendando que usted quiere conocer todos los detalles y pormenores sobre lo que le pasó a Israel en el año 70, usted debe tener un libro que se llama La historia documentada del cristianismo. Ahí vienen todos los datos en el primer capítulo que se titula El destino de un mundo predicho. Ahí viene toda la historia de Jerusalén bien documentada y detallada en una manera perfecta. En este libro nosotros lo estamos obsequiando, lo estamos regalando. Cuando usted lo necesite, con mucho gusto, pueden irlo a recoger aquí a la emisora
o se lo podemos hacer llegar. La historia documental del cristianismo. En el año 70, Israel prácticamente fue destruida por las hordas romanas. Entonces Jesús le advierte a sus discípulos que llegaría un momento en que Israel prácticamente vendría a ser destruida. Pero lamentablemente, vea qué interesante, porque en el Evangelio de San Lucas, el capítulo número 19, el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 19, los versículos del 42 al 44. Voy a leer el 41, porque en el 41 es donde Jesús, hay una connotación de lo que sucede con él. En el versículo 41 de San Lucas 19 dice lo siguiente: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Qué hizo Jesús? Lloró sobre Jerusalén, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el día de tu visitación. Fue furtiva, sorpresiva la toma de las hordas romanas a Jerusalén. Y lamentablemente la historia lo corrobora. Por lo tanto, la Biblia nos exhorta a nosotros sobre la historia de Jerusalén. Y recordemos que aquí mismo en San Mateo capítulo 24, el versículo 39, en una forma análoga a lo que fue todo lo que le pasó a esta gente y a los antediluvianos, Jesús hablando en el versículo 39 insiste: y no entendieron. No fue que no se les advirtió, no fue que no se les dijo, estaban incapacitados mentalmente para entender lo que iba a venir sobre ellos. Y dice: no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Lamentablemente tuvieron a Jesús caminando en sus calles, levantó muertos, dio vista a ciegos, sanó leprosos, predicó 3 años, más de 3 años, y lamentablemente no entendieron que Jerusalén iba a ser destruida y la destrucción llegó. Igualmente Jesús dice que exactamente todo lo que le pasó a los antediluvianos, le pasó a Jerusalén, va a ser una copia al carbón de lo que le espera a este mundo, y en este mundo vives tú y vivo yo. Por lo tanto, las mismas palabras resuenan actualmente y hoy en nuestros oídos para decirnos que a este mundo su final no va a ser nada bueno y nada agradable, porque va a ser muy parecido a los antediluvianos, y Israel como nación fue un pálido reflejo, fue una lección para que el ser humano entienda lo que le espera prácticamente a este mundo. Ahora, ¿por qué? En el libro de Isaías, el profeta mesiánico, en el capítulo 24, Dios describe el problema que hay en el planeta. ¿Dónde está el problema del planeta? Estamos tan enfrascados en nuestra vida diaria, en nuestra rutina, en nuestros quehaceres y obligaciones, que no nos estamos dando cuenta que arriba en los cielos Dios está viendo la forma en que está marchando el planeta y la forma en que el ser humano se está conduciendo y viviendo. Y entonces Dios, a través del profeta mesiánico, en el capítulo 24 de Isaías, del versículo 1 al 6, vea lo que dice Dios. Dice en el versículo 1, Isaías 24, 1, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá ¿a quién? Al pueblo como al sacerdote, al siervo como al amo, al criado como a la ama, al que compra como al que vende, al que presta como al que toma prestado, al que da logro. O sea, todos los seres humanos que están involucrados en cualquier negocio, trabajo, ocupación, están involucrados. Va a ser parejo este asunto. Dice versículo 3, la tierra será enteramente vaciada. Hermano y hermana, esto va a suceder. Esto es Biblia, esto es palabra de Dios, y Dios no miente. Se puede equivocar el ser humano, Dios no se equivoca y Dios va a cumplir lo que dice su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia.
La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿Qué es lo que ha pronunciado Jehová? Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? ¿Cuál está el problema? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Yo no puedo tenerme a explicar todo esto porque no tengo tiempo, ya lo hemos explicado en programas anteriores. Versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y los moradores fueron asolados o muertos. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Si tú estudias el asunto de las plagas y las trompetas en el libro de Apocalipsis, lo que Dios va a hacer en el planeta es lo que aquí está diciendo. Van a venir plagas, van a venir desgracias, terremotos y desastres donde millones de seres humanos poco a poco van a ir perdiendo la vida. Eso lo dice la Biblia. Por la condición en la forma en que el ser humano está viviendo lamentablemente. Pero qué interesante, porque volviendo al Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 24, en el versículo número 16, dice lo siguiente, y este es nuestro versículo clave para el estudio que estamos teniendo en esta hora. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, la opción que tenían los judíos era abandonar la ciudad e irse al monte o a la montaña, abandonar la llanura, la planicie donde estaba Jerusalén, y irse a la montaña. Igualmente, te quiero decir, los antediluvianos, para salvarse del diluvio, tenían que dejar su casa, su morada y todo, y subir al arca. Subiendo al arca se podían salvar, porque venía un diluvio. Igualmente a Jerusalén le esperaba lo mismo. Entonces, estas palabras repercuten en nuestros días. Entonces, en todos los que estén en Judea, huyan a los montes. Vea qué interesante. Jesús está hablando con ellos cuando Jesús está en su ministerio. Jesús tuvo de los 30 a los 33 años predicando el Evangelio. Eso lo dicen los Evangelios. Y qué interesante, porque aquí está llegando casi al final de su ministerio. Podía estar en el año 32, llegando al 33 de su edad como ser humano. La destrucción de Jerusalén fue en el año 70. O sea que los discípulos, si conocían bien y Jesús les explicó ya más detalladamente, tenían exactamente del 32 a 70, tenían 38 años para hacer preparación para evitar lo que en el año 70 vendría a ser como el sitio de las hordas romanas en Jerusalén. La pregunta es, ¿cuántos de ellos hicieron y no hicieron preparación? Por eso es importante que lo puedas leer en Historia Documental del Cristianismo. Pero tuvieron tiempo para hacer planes, tuvieron 37 años de preparación. Los antediluvianos tuvieron 120 años, demasiado tiempo, para entender que venía un diluvio sobre la tierra, y lamentablemente dice la Biblia que no entendieron. Israel no conoció el día de su visitación, y la Biblia me llama poderosamente la atención diciendo que la segunda venida de Cristo va a ser prácticamente idéntica a lo que aconteció o acaeció tanto a los antediluvianos como al pueblo prometido, al pueblo elegido de Dios, que eran los israelitas. Vamos a ir a una pausa musical y ya seguimos con este tema tan interesante. Manténgase en sintonía. Quiero estar cerca de Cristo, en su presencia habitar.
un amigo constante, un Salvador siempre fiel. Amén, qué hermoso himno, qué hermosa es la música que te eleva a Dios y te lleva a adorar al Creador del universo. Hasta en la música hay que ser selectivo en este tiempo porque ahora hay de todo. Muy bien, continuamos hablando sobre lo importante de entender lo que va a acontecer o lo que va a suceder o cómo va a estar el planeta, el ser humano que vive en el planeta antes de que Jesús venga. Y estaba mencionando la historia de Noé, 120 años, Israel como nación, tuvieron más de 30 años para entender lo que les esperaba en el año 70 y lamentablemente pues la historia fue bastante grave, bastante dolorosa. En el libro de Génesis, el capítulo 13, hay una historia que te la voy a resumir de la siguiente manera. No voy a leer los versículos para ganar tiempo, pero en el capítulo 13 está la historia de Abraham y de Lot, su sobrino, porque Abraham tenía un hermano, dice la Biblia, y el hermano de Abraham tenía un hijo, era Lot. Entonces, el sobrino de Abraham, Lot, llegan a tener muchos bienes y mucho ganado y vacas y bueyes, entonces ya el campo se les hacía pequeño. Entonces, finalmente Lot quiso separarse de Abraham. Y es interesante porque Lot escogió la llanura, la planicie. Y donde él escogió, prácticamente, dice la Biblia, fue buscando la tierra de Canaán, la llanura del Jordán, y fue extendiendo sus tiendas hasta que llegó a estar prácticamente a ser vecino de Sodoma y de Gomorra. Y en este capítulo 13, cuando ellos se separan y Lot coge la llanura del Jordán y Abraham coge para Canaán, es interesante porque el versículo 13 del capítulo 13, casualmente un versículo fácil de aprender, Génesis 13:13, la Biblia dice lo siguiente en cuanto a la gente de Sodoma. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Lot prácticamente escogió eso. Qué interesante, porque después de que se separan, en el capítulo 18, Abraham recibe la visita de tres personajes, dos ángeles y del Señor Jesús. Cuando están en la conversación, es interesante porque en el versículo 20 y 21 del capítulo 18 de Génesis, mientras Jesús se queda hablando con Abraham, los dos ángeles se van a la ciudad para dar el fallo o llevar el informe final a Jesucristo. Jesús se lo habla con Abraham de la forma en que está viviendo Sodoma y Gomorra, de cómo se encuentran esas ciudades. Los dos ángeles se separan de la tienda de Abraham y se van a Sodoma y Gomorra. Y ustedes conocen la historia, cuando el ángel, el Señor Jesús se queda con Abraham ahí, Abraham sabe que Lot está viviendo ahí. Y entonces comienza a decirle, mira Señor, pues si hubieran 50 justos, perdonaría la ciudad. Y finalmente la historia termina diciendo que Abraham se conforma y dice, bueno, con 10 la perdona la ciudad. O sea, quiere decir que Abraham pensaba, bueno, está Lot, está la esposa, los hijos, los que se casaron, hay más de 10 justos en la ciudad. Pero lamentablemente usted sabe que la historia no fue esa. Finalmente Sodoma y Gomorra fue lamentablemente destruida. Y qué interesante, porque en el Evangelio según San Lucas, Jesús hablando sobre este tema tan importante, en el capítulo número 17 del Evangelio de San Lucas, encontramos en el versículo 20 del capítulo 17 del Evangelio según San Lucas capítulo 17, del versículo 20 al versículo 37, hay exactamente 17 versículos donde Jesús nuevamente habla de cómo va a ser su segunda venida. Y muy similar a San Mateo 24, 37, 38 y 39. Pero de los versículos del 28 al 33, oiga lo que dice el Señor Jesús. Lucas, cuando escribe esto, toma
parte de la información que Jesús habló con los discípulos cuando les habló sobre este tema. Dice, asimismo, versículo 28 de San Lucas 17, asimismo como sucedió en los días de Lot. Ahora no solo estaba metiendo Sodoma y Gomorra, estaba metiendo los antidiluvianos, sino que ahora es gráfico y se va directamente a Lot, o sea, a Lot como ejemplo. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre y los destruyó todos. Así será la venida del Hijo del Hombre cuando se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en su casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Versículo 32, acordados de la mujer de Lot. Acuérdese, amigo, amiga, hermano y hermana, acuérdese de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Sabe lo que usted sabe por qué le pasó y qué le sucedió a la mujer de Lot? Es un tema interesante que podemos darle un estudio posterior. Y el versículo 33 dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Sí, hay dos tipos de vida que se pueden vivir. Una vida materialista sin Dios, una vida llena de buscar las cosas terrenales, de buscar seres humanos, de buscar todo lo que usted ve, pero sin Dios. Entonces usted halla la vida material, la vida que el mundo quiere, tener lo que la gente, por lo que la gente corre, pero nada de eso te va a la eternidad. Mas cuando hayas la vida espiritual, la verdadera vida, el sentido que tiene la vida, que te puede dar la espiritual, te puede dar todas las demás cosas y te puede dar la vida eterna, esa es la verdadera vida que debes de hallar. Entonces Jesús habla sobre eso, habla sobre eso. Entonces hay dos tipos de vida. Ahora, resumiendo, yendo acomodando lo que queremos decir en esta oportunidad. En algún momento de la historia, allá en el cielo, así como Dios decidió mandar el diluvio, cumplido los 120 años, así como Dios decidió, y te agrego un poquito más, así como Dios decidió mandar las 10 plagas sobre Egipto, porque todo eso es de origen sobrenatural, eso no lo inventó, o sea, el diluvio no lo mandó ningún ser humano, las 10 plagas a Egipto no fueron hechas por el ser humano. Cuando los juicios de Dios son mandados directamente, es porque allá en el cielo se dice hasta aquí, no más, y el cielo actúa. La pregunta que te hago en esta oportunidad, y me la hago a mí, ¿en qué momento el Padre y el Hijo, allá en los concilios celestiales, junto a los millones de ángeles, decidirán hasta aquí y vendrán los juicios divinos? La pregunta en esta oportunidad, ¿dónde vas a estar y qué vas a estar haciendo? ¿Dónde vas a estar y qué vas a estar haciendo? Y para complicar un poquito más el asunto, ¿qué tan preparado o preparada vas a estar cuando esto se venga encima? Porque a esta gente le llegó la hora y lo vivieron en vivo y a todo color. El que subió al arca se salvó. El que salió de Egipto se salvó. El que no salió de Jerusalén se salvó. Pero la historia registra que prácticamente casi todos perecieron. Y Jesús dice que va a ser exactamente lo mismo. Para eso el remanente adventista te está enseñando y predicando lo que tienes que hacer para que no quedes fuera del arca, para que no quedes en Egipto, para que no quedes en Jerusalén y para que no estés en un mundo donde serás uno de los tantos millones de millones que perecerán y se perderán eternamente. Porque la Biblia es la mejor aliada para que Dios te pueda capacitar para salir adelante, salir victorioso y ojalá, Dios quiera, rescatar a tu familia y a tus seres amados. Dios también te está llamando en esta hora para que detengas tu vida y para que pienses que es más importante lo que viene y no lo que estás viviendo y por lo que estás corriendo. No estoy diciendo con esto que no hay que cuidar y trabajar por lo material y por los seres que hay que hacerlo, pero lo más importante es la eternidad. Es la eternidad, eso es lo más importante. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Dónde vives? Estás viviendo en una ciudad. La ciudad, apartamento, provincia. Y sabes que los que vivimos en las ciudades tenemos un problema serio. El problema serio es el siguiente.
Donde tú vives, ¿cuánta agua tienes almacenada en caso de que duráramos un mes sin agua? Ponte un ejemplo, un mes es poco. Cuando una mujer está sin agua en la casa, un día es manejable, 2 días es manejable, tal vez 3 días. Pero cuando pasa más de 3 días, el carácter, el tono de voz ya comienza a cambiar, especialmente en nuestras queridas esposas e hijas, porque el agua es necesaria. Y lamentablemente nosotros dependemos de una institución que nos da y nos puede quitar el agua. Y aún más, el mismo Dios del cielo, cuando hay demasiado verano, nos vemos en problemas los seres humanos. En las ciudades, tú estás dependiendo de lo que una institución y aún la misma naturaleza te puede dar para poder subsistir. Las ciudades prácticamente son una trampa, porque eres dependiente, además de que nada es gratis en la ciudad. No fue el plan de Dios que el ser humano viviera en ciudades. Tú estudias la Biblia y la mayoría de hijos e hijos de Dios, familias y pueblos siempre, como el caso de Abraham, se quedaron en la llanura, en las montañas, en lo que originalmente iba a ser un Edén. El plan de las ciudades, todas llenas de cemento y de alambres y de postes y de satélites y de tecnología, eso prácticamente tiene un originador, ¿verdad? Y aún en las ciudades la vida peligra. Hay un versículo que me llama a mí poderosamente la atención, está en San Juan capítulo 11, voy a leer este versículo, San Juan capítulo 11, hablando sobre la resurrección de Lázaro, ese capítulo San Juan 11, después de que Jesús resucita a Lázaro, los informes que llegaron a Anás y Caifás, los dirigentes religiosos de aquel tiempo, donde dieron un milagro irrefutable que no podían ya contradecir, los que informaron dijeron, no podemos, las señales que este hombre hace ya se nos escapan de las manos. Entonces finalmente es ahí donde Anás y Caifás y el Sanedrín deciden, toman la decisión de darle muerte, de matarlo. Cuando las noticias llegan al Señor Jesús en la ciudad de Jerusalén, vea lo que hace Jesús en el versículo 54 de San Juan 11:54, y usa las mismas palabras que usó en San Mateo 24. Dice, por tanto, o sea, como Jesús sabía que lo iban a matar y que ya la ciudad no era bienvenido, dice, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Jesús tuvo que huir porque lo iban a matar, Entonces, vea qué interesante, porque buscó una región desierta donde pudiera estar. Igualmente, las ciudades prácticamente son lugares donde prácticamente ni la vida es segura. Estamos llegando a situaciones donde lo que estamos luchando es prácticamente por la supervivencia, sin contar la innumerable cantidades de problemas de todo tipo que el ser humano tiene en las ciudades. Es terrible como están las ciudades. Entonces, la ciudad prácticamente es como una trampa, especialmente para aquel que quiere ser un verdadero hijo de Dios, para aquel que entiende que la orden de Dios es la misma que se está repitiendo. Es tiempo ya tardío, a nosotros nos cogió tarde, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, es un dicho que tenían nuestros antepasados, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él a última hora Él puede ayudarnos y puede capacitarnos. El abandono de las ciudades es urgente para nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque fuera de la ciudad usted puede tener sus propios alimentos, puede tener su propia agua y puede estar libre de muchas situaciones que ya le voy a mencionar al final del programa. Y es interesante porque el mismo versículo que leímos en San Mateo, capítulo número 24, versículo 16, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y te vuelvo a insistir y quiero serte claro para que puedas analizar esto. ¿Se puede vivir sin luz en la ciudad, en una casa sin luz, sin corriente? ¿Puedes vivir sin luz y sin corriente? ¿Puedes vivir sin agua? Qué difícil, ¿verdad? Prácticamente nos tienen prácticamente como
bajo el poder, los sistemas gubernativos que se han empleado para controlar al ser humano. Esa es la realidad. Cuando Dios actúe, el ser humano tendrá que tomar la decisión en no ser dependiente de muchas cosas que era dependiente. Y lamentablemente, recordemos que cuando Job fue tratado por Dios y por el diablo, recuerden que Job, el diablo cuando subió por segunda vez en el capítulo número 1 de Job, el diablo cuando vio que no le pudo vencer con todo lo que le quitó, le dijo, si le toco su vida, él va a desobedecerte. Le dijo, piel por piel, lo que el hombre tenga, dará por su vida, le dijo el diablo a Satanás. Y Dios le dijo, bueno, ve y mándale cualquier enfermedad, pero no toques su alma, no puedes matarlo. Y aún Job fue fiel. Y yo quiero decirte algo, si ahora con toda la libertad que tienes y con el tiempo que tienes, ni a la iglesia quieres ir, no quieres estudiar la Biblia, no quieres entregarle tu vida a Cristo, ¿qué puede esperar Dios en el tiempo final? ¿Crees que vas a cambiar al final? Déjame decirte que no. El ser humano siempre vivirá y morirá por lo que ha luchado. Porque la Biblia no miente, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, lamentablemente, Dios llama para que hagamos preparativos a tiempo. Qué interesante porque yo quiero compartir más o menos así rápidamente de lo mucho material que hay en los medios informativos, la condición en que se encuentran las ciudades. Y en las ciudades, escucha lo que te voy a decir, las ciudades son lugares de persecución de los placeres, persecución de placeres y diversiones se centran en las ciudades. Muchos padres que establecen en la ciudad con sus hijos, pensando darles mayores ventajas, se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. Sí, generalmente buscamos lo mejor para nuestros hijos dentro de las ciudades. Las ciudades de nuestros días se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Los muchos días feriados estimulan la holgazanería, los deportes excitantes, el asistir a los cines, a las actividades de juegos, de azar, el beber licores, las jaranas, las fiestas, estimulan todas las pasiones a una actividad intensa. La juventud es arrastrada por la corriente popular y que ni se diga de los conciertos, ¿verdad? Todos los días, fines de semana, están llegando diferentes cantantes y todo a los países, a Costa Rica, y la gente va arrastrada hacia eso. Las ciudades se llenarán de confusiones y de crímenes, y todas estas cosas irán aumentando hasta el fin de la historia del mundo. En el mundo entero, las ciudades se vuelven semilleros de vicio. Por doquiera se ve y se oye el mal. En todas partes, escuche, en todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. Qué interesante porque todo esto lo estamos viviendo constantemente a través de todos los medios. Qué interesante porque aquí aparece otro personaje que es el que está detrás de todo esto, Satanás el diablo. Satanás trabaja laboriosamente, incansablemente, diría yo, inagotablemente en las ciudades populosas. El resultado de su trabajo se advierte en la confusión reinante, en las luchas y las discordias entre las fuerzas trabajadoras y el capital, y en la hipocresía que ha entrado en las iglesias. Los instrumentos satánicos desempeñan su parte en la estimulación de la concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos, la manifestación de egoísmo, la extralimitación en el poder, la crueldad y la fuerza empleada para unir a los hombres en confederaciones y sindicatos, disponiéndolos en atados para el terrible fuego de los últimos días. Si pudiéramos detallar y hablar un poco más sobre la forma en que se están conduciendo los gobiernos a nivel mundial y la forma en que están tratando a las castas más pobres, nos damos cuenta de las injusticias que se cometen. Sin embargo, el Señor Jesús, vea qué interesante, en San Juan capítulo 14, hablando de Satanás,
Vea lo que dice en el versículo 30. Dice, ya no hablaré mucho porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Dios, el Padre Celestial y el Hijo le llaman a Satanás príncipe, príncipe le llaman. ¿Por qué le llama príncipe? Pues porque los reyes, al heredero se le da el nombre de príncipe, es el heredero al trono, es el título que le dan los reyes especialmente al hijo del rey, el príncipe, el hijo del rey. Y sabemos que Satanás ocupó un lugar preeminente ya en eternidad y prácticamente Jesús le dice, es el príncipe de este mundo, es el que gobierna a este mundo lamentablemente. Vamos resumiendo lo que hemos dicho en esta oportunidad, comparando diciendo lo siguiente, a los antilueanos se les dieron 120 años, a los israelitas allá en Egipto fueron 10 plagas, a los judíos se les dieron 33 al 70, 37 años de preparación. Hay una ciudad que se llama la ciudad de Nínive, Jonás fue el predicador, 40 días y 40 noches le dieron a esta ciudad para arrepentirse. Entonces la pregunta en esta oportunidad, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo tienes para empezar a hacer planes para abandonar las ciudades? Porque los juicios de Dios van a empezar a caer en las ciudades y a castigar las ciudades. Entonces, la pregunta es que tienes que hacerte, ¿vas a seguir viviendo en la ciudad? ¿No te has puesto a pensar que cuando caminas en San José y ves esos edificios, todos los días la gente trabajando, un terremoto, ¿cuánta gente va a morir? Y no me digas de que si pensáramos eso nadie trabajaría. Yo estoy de acuerdo, pero toda esta gente, por ese pensamiento, se quedó ahí en la ciudad y finalmente fueron destruidos. Mientras que si abandonas la ciudad y te retiras al campo y haces un plan, porque no estoy hablando de abandonar todo y salir así en carrera, si desde ahora te pones a estudiar esto detenidamente, le pides a Dios dirección y empiezas a tomar decisiones para sacar a tu familia, a tus hijos de las ciudades y ayudar a otros y empezar a buscar las zonas rurales para que usted se pueda preparar para lo que viene, porque lo que viene es más grave de todo lo que pasó en el pasado. Entonces nosotros, el remanente adventista, con mucho gusto estamos dispuestos a ayudarte y aconsejarte cómo puedes hacer planes para empezar a abandonar las ciudades. Nosotros estamos siempre en Coronado todos los sábados de 8:45 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cuando quieras saber sobre este tema, qué plan hay que hacer y cómo se trabaja y cómo se va realizando este plan para abandonar las ciudades, con mucho gusto te podemos orientar, te podemos dar las bases para que tú inicies a tener un lugar fuera de la ciudad. Desde ahora empezar cómo tener un lugar fuera de la ciudad donde puedas tener tu agua, tus alimentos y te puedas preparar para lo que vienes y para que puedas prepararte para la segunda venida de Cristo. La Biblia nos aconseja y nos orienta para que vayamos haciendo planes y podamos nosotros unirnos. Allá mucha gente que en diferentes partes del mundo ya han abandonado las ciudades. Hay mucha gente que está en el proceso y han comprado lotes y propiedades, los están trabajando, los están preparando para cuando el azote y los juicios divinos empiecen a caer en las ciudades, tú puedas ser librado de todas esas cosas y puedas prepararte para que cuando Jesús venga puedas heredar la vida eterna. Dios te llama en esta oportunidad para que tomes decisiones y puedas preparar a tu familia, puedas prepararte para cuando todas estas calamidades vengan sobre este mundo. Somos el remanente adventista CR, te invitamos para que nos mantengas siempre en sintonía. Recuerda, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio Costa Rica, 9:30 AM, y en Canal 19 de 8 a 9 de la noche de lunes a viernes, y los fines de semana en Canal 19 se están reprisando los diferentes programas para que también en diferentes horarios nos puedas también visualizar a través de Canal 19 y de la 1360 AM, que es la emisora que sí permanece las 24 horas del día predicando el Evangelio y hablando sobre todos estos temas tan importantes que están en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho, te guarde y cuídate mucho, y que la paz de Cristo pueda estar en tu vida y en tu familia.